Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Lectura tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿por qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hablaba en parábolas, en comparaciones de lo que la gente hacía y de lo que la gente vivía en el día a día para que le entendieran. Ponía allí ejemplos y semejanzas. En este evangelio de hoy está la parábola del trigo y la cizaña. Está también la parábola de la levadura y está la parábola de la semilla de mostaza.
Fíjense que toda la enseñanza de Jesús es muy sencilla, pero al mismo tiempo profunda y difícil de entender, de lo mismo sencillo que es. Nosotros a veces no sabemos cómo sacamos un elefante de una piscina. De lo sencilla que es la respuesta, empezamos a indagar y nos complicamos la vida. Y no nos va a pasar por nuestra mente, porque es muy sencilla y obvia la respuesta, que sea sacarlo mojado de una piscina. Pues también sucede en las parábolas de Jesús. Son tan sencillas, utiliza allí la parábola de la cizaña con el trigo y la cizaña que se siembran allí juntos, y sin embargo empieza a crecer más rápido que la cizaña. Eso crece más rápido en nuestra vida, o se manifiesta más rápido la maldad, la envidia, la prepotencia, el orgullo, el querer hacerle al otro mal, juzgarlo, condenarlo. Eso se manifiesta más rápido, se ve, que el trigo, las buenas intenciones, la amabilidad, la solidaridad, el respeto de la vida de los demás. Sin embargo, allí van las dos creciendo y va agarrando ventaja la cizaña. Y le dicen los apóstoles allí en la parábola que está contando Jesús, o los obreros al dueño de la siembra, le dicen: si quiere, arrancamos ya la cizaña para que no agarre ventaja sobre el trigo. ¿Y qué hace el dueño de la siembra? No, todavía no. Esperemos que crezcan. No vaya a ser que arrancando la cizaña se arranque también la semilla del trigo. Pero si lo vemos en ese Dios que nos presenta el libro de la sabiduría, por allá en el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que es un Dios lleno de misericordia, que no quiere arrancar y mandar al fuego de una vez la cizaña, sino que da oportunidad para que nosotros nos podamos convertir, para que podamos mejorar. No nos condena de un solo momento y ya. Y luego continúa con la parábola del granito de mostaza. Es casi invisible a la vista. Es muy pequeño, sin embargo llega a crecer y a formarse un arbusto capaz de acobijar a los pajaritos y dar sombra. Bueno, generalmente las cosas buenas se dan de esa manera, son aparentemente invisibles, pero luego por los frutos se conocen, sin entender muchas veces lo que muchas personas hacen a nuestro favor, o lo que vamos haciendo granito en granito de solidaridad, que después llega a convertirse en un árbol protector, y ese árbol capaz de dar frutos, y frutos en abundancia. Pero también está allí la parábola de la levadura que una mujer coloca en la harina. Es más la harina que la levadura. Sin embargo, la levadura, siendo poca, es la que hace fermentar y crecer la masa. Es así. Es así. Un ejemplo de una persona debiera servirnos, y realmente sirve para una gran multitud. Ahorita pienso en grandes personajes que ha reconocido la iglesia, pero también cuántas personas humildes donde crecimos que eran un ejemplo para muchas personas, para la gran parte de la comunidad, que no eran todos, sino allí una levadura que hacía que una comunidad creciera. Personas entregadas a la palabra de Dios, personas entregadas al evangelio, personas entregadas a hacer siempre el bien, personas entregadas al servicio. Y luego va concluyendo esta lectura del capítulo 13 de Mateo, versículos del 24 al 43, diciendo que vendrá el juicio. Claro que sí, vendrá el juicio. Y allá va a arder la cizaña,
y que van a ser aquellas personas que no quisieron convertirse, que no quisieron recibir a Dios en su corazón, sino que por el contrario desafiaban a Dios. Como dice allí la lectura del libro de la sabiduría, en el capítulo 12, versículo 13 y del 16 al 19. Dios era desafiado por aquellos que no lo conocían, o más bien conociéndolo llegaban a desafiarlo, dice textualmente ese libro de la sabiduría. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castiga a quienes conociéndolo te desafían siendo tú el dueño de la fuerza. ¿Quién es el dueño de la fuerza? Nos recuerda este libro de la sabiduría, Dios. La sabiduría es muy importante. ¿Para qué? Para reconocer que hay un solo Dios revelado por Jesús a todos y cada uno de nosotros. Un solo Dios que es justicia, a Él le corresponde hacer justicia, no a nosotros. Y en tercer lugar, un Dios lleno de misericordia, que es paciente, que espera nuestra conversión, como el crecimiento de la cizaña al lado del trigo. Vamos a recordar siempre aquella antífona del Salmo que dice: tú eres bueno y clemente. Esto nos debe animar en medio de la pandemia y en medio del sentirnos desamparados o ya decaídos o ya sin aliento y sin vida. Tú, Señor, eres bueno y clemente. A eso nos debemos aferrar. Y pidámosle siempre que nos conceda lo que necesitamos. A veces nos desesperamos porque no nos complace o no nos concede lo que le pedimos, pero recordemos que en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27 dice: el Espíritu Santo es el único que nos ayuda en nuestra debilidad y es el único que nos ayuda también a pedirle al Señor lo que nos conviene, porque muchas veces le pedimos lo que queremos de manera caprichosa, pero no lo que Dios quiere para nosotros. A veces le queremos pedir lo que deseamos allí y lo que aparentemente necesitamos, pero Dios no nos concede eso. Dios nos concede lo que está conforme a su voluntad, y en esto nos ayuda mucho ¿quién? El Espíritu Santo. Hay que tomarlo en cuenta para esto. De esta manera pasaremos a ser justos, y oremos para que toda la humanidad sea justa, porque los justos, termina el capítulo 13, versículo 43 del Evangelio de Mateo diciendo: los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Para qué son nuestros oídos? Para oír, y más que para oír, para escuchar. No es solamente para llevar algún adorno allí o llevar, los lentes para que se sostengan, sino que esa sería en todo caso la oreja, sino que el Señor nos ha dado oídos, no solamente orejas, nos ha dado oídos para escuchar una y cuantas veces querramos su palabra, que nos alimenta, que nos da vida y que nos iluminará siempre el camino del bien. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.